Hebreos capítulo 13, ya lo vamos terminando, hermanos. Y vamos a leer aquí, hermanos, empezando en el versículo 9 y vamos a terminar en el versículo 14. Tal vez les invito a que se pongan de pie, hermanos, para que descansen un poquito. Muy bien. Del 9 al 14, ya están todos listos, hermanos. No os dejéis de llevar, dice, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén, hermanos. Pueden sentarse. El tema de hoy, hermanos, le he titulado de esta manera: identificados con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Porque el día de hoy, hermano, nosotros hemos estado meditando. Aquí habla de que no hay que dejar extraviarse por doctrinas extrañas y diversas. No puedo explicarle algunas cosas que ya expliqué, pero el viernes yo estaba explicando, hermano, cómo se han metido filosofías del mundo a la iglesia, hermano. Costumbres del mundo, cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Se ha metido un evangelio, hermano, en donde el ser humano no tiene que hacer nada. Donde incluso le dicen al ser humano que siga siendo como es, que Dios está feliz que sea como son. Y eso no es verdad, hermanos. Cuando Pedro predicó el primer mensaje lleno del Espíritu Santo, hermano, él empezó a hablar y él dijo: arrepiéntanse y conviértanse. De manera, hermanos, que nosotros sabemos que es el mismo mensaje que predicó el Señor Jesucristo. El Señor, cuando andaba en las calles donde estaba la gente, el Señor decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El verdadero evangelio, hermano, tiene que ver con que Jesús vino en carne a este mundo, hermano. Dios se encarnó en la persona de Jesús y nació de una virgen. El hecho de que todos nosotros somos pecadores, de que no hay justo ni uno solo, eso lo predicamos nosotros aquí, lo predicamos en las calles, hermano. Todos nosotros, todo el mundo necesita saber que todos somos pecadores, aunque nos creamos buenos, hermano. Aunque usted diga: yo nunca me he tomado una cerveza, nunca he engañado a mi esposa. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, hermano. Y dice la Biblia también que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, hermano. Cuando se trata de tratar de ganarnos nuestra salvación, no podemos, hermano. El evangelio tiene que ver con la necesidad que tenemos de arrepentirnos y volvernos a Dios en un camino exclusivo. Como dice la palabra de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Todo esto, hermano, es parte del evangelio. Dejar nuestro pecado, nuestros caminos anteriores, hermano. Y esto, yo le quiero decir, en la carne no es posible, hermano. Hay gente, yo he hablado con gente, hermano, que me dice: mire, primero quiero cambiar para hacerme cristiano. No puedes. Uno no puede cambiar. Fíjese, hermano, dice: es que tengo una vida que yo ni se la puedo contar, me dicen algunos. Yo les digo: ¿sabes qué? Yo ni quiero que me cuentes tu vida. No necesitas contarme tu vida, no necesitas confesarte conmigo, necesitas arrepentirte. Cuando Cristo viene a tu vida, entonces te arrepientes. Uno se arrepiente y la vida de uno cambia y empieza a caminar con Dios, hermano. Eso es el poder del evangelio. ¿Se acuerdan cómo decía Pablo en Romanos 1:16? Decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es una realidad. Esto es el evangelio, hermano. De esta manera, Dios da un nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo. Nos da su Espíritu Santo, nos da un nuevo nacimiento, y cuando muramos o cuando Él venga, nos vamos con el Señor, hermano. Qué manera más fácil que lo presentó Armando Jr., ¿verdad? Si yo me muero, me voy al cielo. ¿Y tú a dónde te vas? Y saben, hermanos, que cada quien sabe a dónde se va a ir.
Aunque usted diga, yo no sé, si no sabes, ya sabes. Porque el Hijo de Dios ya sabe a dónde se va a ir. El Hijo de Dios sabe que o nos toca ahorita o nos toca dentro de 10 años, cuando nos toque, pero sabe a dónde va. No sabemos cómo o si va a doler o no. Lo único que sabemos es que nos vamos a ir con el Señor. Pero el que dice, yo no sé, tal vez Dios me va a mandar a donde me toque, no, eso tenlo por seguro. Eso tenlo por seguro. Y sin Cristo, el único lugar a donde ir es al lago de fuego. No hay otro lugar. Esto es el evangelio verdadero. Lo que nosotros estamos leyendo aquí son problemas que tenía la iglesia, consejos, imperativos que el autor le está dando. El Espíritu Santo lo está inspirando para decirle, hermanos, no se dejen desviar por doctrinas extrañas. Es buena cosa afirmar el corazón, no con viandas, dice, es decir, no con comidas. ¿Qué problema tenía la iglesia de aquel tiempo, hermano? Uno de los problemas, uno de ellos, de esos problemas, es que dentro de la congregación habían algunos que eran judíos. Este libro es el libro de los Hebreos. O sea, esos son personas, hermano, que eran israelitas, que habían practicado el judaísmo, pero creyeron en Jesucristo como el Mesías. Y algunos en realidad no habían creído y venían con los hermanos que no eran judíos, así como yo creo que la mayoría de nosotros, no sé si habrá alguien que fue judío aquí, pero la mayoría de nosotros no somos judíos. Los judíos tienen una dieta especial. Hay una carne, hay comidas que traen una K. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? En los supermercados que se llama kosher. Y esa comida es aprobada por la religión de ellos. Ellos no comen cosas que comemos nosotros, hermano. Como los camarones, tan ricos los camarones, ¿verdad? El judío no come camarones. No come carnitas, hermano. No come pernil, ¿verdad, hermano? Bueno, ellos dicen, es que de acuerdo a las leyes de Moisés, esas comidas son inmundas. Nosotros no podemos comer esas comidas. Y le metían eso a los hermanos. Y algunos hermanos estaban preocupados porque decían, vamos a perder la salvación si comemos esas comidas. La comida ni te acerca ni te aleja a Dios. No te hace nada, hermano. La comida no es la que te gana la salvación. Déjeme decirle, hermano, que algunos hablan de la cuaresma, por ejemplo, ¿verdad? Y el abstenerte de carne los viernes durante la cuaresma no te acerca a Dios. Eso es una mentira. El único, hermano, que nos trae a Dios es Jesucristo. El único que nos mantiene con una comunión con el Padre es Jesucristo, no la comida. Aparte de la salud, ¿verdad? Eso sí. Los camarones no son muy buenos para la salud. El cerdo no es muy bueno para la salud, pero es rico, ¿verdad, hermanos? Es rico. Entonces nada más de cuidar el templo que el Señor nos ha dado, eso es importante. Pero lo que tiene que ver con la salvación y la vida espiritual ni te acerca ni te aleja a Dios. Buena cosa es afirmar el corazón, dice el autor, pero no con viandas, que en nada han aprovechado en lo que se han ocupado de ellas. Entonces, hermano, mire, cualquier persona, absolutamente cualquier persona que quiera ser salva, tiene que pasar por el camino del evangelio que yo le he dicho. Es por medio de Cristo solamente, es con arrepentimiento y con obras dignas de arrepentimiento. No es de labios solamente. Porque el que viene a Cristo es transformado completamente. La Biblia dice es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si usted sigue en lo mismo, usted es un mentiroso. La Biblia dice que quien permanece en pecado es del diablo, dice. Eso no lo digo yo, le hace Primera de Juan. Ahí está. Para que no diga, el pastor estaba diciendo que... Y no estoy diciendo, no estoy hablando de esta iglesia. No estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando cristiano y no cristiano. El cristiano, ¿cómo se conoce? Por sus frutos. Mateo 7 dice, bueno, ustedes los identifican por sus frutos. Porque el árbol bueno da buenos frutos, ¿verdad? Y el árbol que no sirve no da nada, hermano. O da frutos malos. Como la higuera, si usted se acuerda, el Señor Jesús con hambre vio una higuera muy frondosa, con muchas ramas. ¿Qué serán esos, hermanos? Esos son los religiosos
que tiene mucha apariencia, ¿verdad? Mucha pomada por fuera, hermano, pero por dentro, ¿qué dijo el Señor? Son sepulcros llenos de huesos apestosos, de muertos, hermano. Están muertos por dentro, pero por fuera están bien maquillados, hermano. Eso no impresiona al Señor. El que nace de nuevo, el Señor lo regeneró, hermano. Y tiene frutos, hermano. Uno dice, no voy a decir esto porque hay hermanos aquí al lado. No, tiene temor de Dios. Su corazón ya es diferente, hermano. Entonces, este evangelio no se puede negociar. Usted no puede venir con Dios y decir, ¿será posible, Señor, que quites la parte del arrepentimiento? Solo por mí. Acuérdate que yo soy de Guatemala. No hay de eso. Acuérdate que gané el concurso de belleza. No hay de eso. No hay de eso. O pasas por el camino que Dios te dio, o no hay nada. Pablo, hermano, yo estuve estudiando en los días pasados el libro de Gálatas, hermano. Y en el libro de Gálatas, Pablo habla con un gran celo respecto del evangelio. Empieza identificándose y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino por Dios, dice. Y luego dice, yo soy siervo de Dios, así es que no ando pretendiendo agradar a nadie. En el sentido de lo que era. Lo que tenía que hablar, tenía que hablar. No se cuidaba de nadie, hablaba lo que tenía que hablar. Dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Ahí usted puede reconocer a un siervo de Dios. Y luego empieza con el evangelio y dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio, siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué era el evangelio que ellos estaban siguiendo, hermano? El evangelio de la ley judía, circuncidándose, guardando el sábado, no comiendo ciertas comidas, haciendo las ceremonias judías. Y Pablo les dice, estoy maravillado de que ustedes comenzaron bien, pero se han apartado de un evangelio diferente. No que haya otro, dice. Solo hay uno. No que haya otro, sino que a ustedes les hablaron de un evangelio diferente y ustedes se fueron detrás de ese evangelio. Estoy maravillado, dice. Estoy impresionado. Hay otros evangelios mentirosos, hermano. Los testigos de Jehová le dicen a usted, hermano, dice que la vida eterna es el conocimiento. Déjeme decirle que no es así, hermano. Primeramente, conocer aquí al Señor, eso es la vida eterna. Y ellos lo malentienden y dicen que es estar estudiando y estar estudiando. Déjeme decirle que los escribas y los fariseos eran estudiosos, hermano. Ellos cargaban unas cajas en la frente, hermano, en los brazos, en las sandalias, hermano, cargaban unas cajas, hermano, con versículos. Recitaban pasajes completos de la escritura. Los escribas se llamaban así porque hacían copias, hermano, de la escritura, letra por letra. Se tardaban años, hermano. Y a través de copiar, sabían, hermano, pasajes de memoria de la escritura. Pero cuando fueron confrontados por Jesús, no sabían nada, hermano. Le dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto, le dice. Escuche bien, hermano, estudiar, ese es otro evangelio. Primeramente es conocer al Señor y el Señor te revela su palabra. Poniéndola primeramente en tu corazón de acuerdo a las profecías, hermano, desde el libro de Jeremías 31, cuando el Señor habla de un nuevo pacto que dice, pondré mis leyes en su corazón. Muchos de estos hombres no conocían al Señor, pero cuando vienen al conocimiento de Dios, el Señor pone en su corazón hacer lo correcto. Se convierte Zaqueo, que era un ladrón, hermano. La ley decía que un ladrón, cuando era agarrado en el acto, tenía que devolver 7 veces lo que se robó. Zaqueo se convierte, perdón, ¿quién le dije yo? Sí, Zaqueo. Zaqueo se convierte y le dice al Señor, Señor, 4 veces, es 4 veces, perdón, hermano, gracias. Es mi ayuda idónea, gracias a Dios. Tenía que devolverlo y dice, Señor, voy a devolver todo lo que yo me he robado. Si en algo he defraudado a alguien, voy a devolverlo.
como decía la ley. ¿Por qué? Y el Señor Jesús dijo, yo les digo que hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero ese hombre todavía no conocía mucho de la ley, pero el Señor ya le puso en su corazón. Sabía, hermano, cuando el hermano llamaba aquí al arrepentimiento y decía, hermanos, meditemos en nuestra vida espiritual. Cada uno sabe cómo anda, hermano. No hay necesidad de que estemos diciendo tanta cosa. Cada quien sabe cómo anda. Y si tienes el Espíritu Santo, te redarguye. Si ofendiste, sabes que tienes que pedir perdón, no disculpas, perdón. Si defraudaste, sabes que tienes que devolver las cosas. Todo esto, hermano, es el evangelio. Jesús dijo que es una puerta estrecha, un camino estrecho, como lo de nuestro pueblo, hermano. Como el camino allá a Huehuetenango, o no sé, algún ango que hay allá en Guatemala, hermano. Unos caminitos así, de 2 vías, hermano, solamente. Ahí se queda parado un carro, se paró todo el tráfico. El camino del evangelio es un camino estrecho. La puerta es estrecha. El camino que lleva a la perdición es un freeway de aquí, hermano. Con muchas líneas y con otra línea apagada también ahí, si acaso. De 2 niveles, 3 niveles, qué sé yo, hermano. Ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la salvación. Muchos son los que entran por él, pero por el camino de Dios son pocos. ¿Por qué? Porque te empiezas a ser odioso. Llegas a la reunión familiar, cuentan chistes sucios y tú te apartas, ya no te ríes. Te ofrecen de tomar y lo rechazas. Hablan de adulterio, rechazas todo eso y dicen, este ya no es divertido, ya no es el alma de la fiesta como antes. Ya no lo invitemos. Cosas así, hermano, y la gente no quiere a veces ese evangelio. Este es el evangelio del Señor Jesús. Ese es el evangelio, hermano. Pero se han metido un montón de filosofías y de cosas. Pablo, hermano, dice incluso, si aún yo, dice, o viene un ángel del cielo y les predico un evangelio diferente, que sea maldito, dice, que sea anatema, porque solo hay un evangelio. Pablo habla de su conversión, que fue una conversión tremenda, hermano. Dice, cuando yo me convertí, no consulté con sangre y carne. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Pablo? No, pues algo muy sencillo, hermano. El Señor lo confrontó duramente, hermano. Yo sé que aquí, hermano, los que nos hemos convertido al Señor por su misericordia, todos tenemos una historia que contar. Aquí cada quien sabe lo que Dios le habló a su corazón. Cuando vino el Señor a su vida, usted sabe lo que pasó en usted. Nadie se lo tiene que decir. A ver, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué me dijiste que dijera? Usted sabe. Solo tiene que decir la verdad. Y Pablo dice, cuando yo me convertí, no consulté con carne ni sangre. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Que él perseguía a la iglesia del Señor. Y estando en ese negocio, él tenía cartas para encarcelar a los hermanos. Y cuando iba camino, hermano, cuando iba él de camino, oye una voz, ve una luz que lo deja ciego, y la voz le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué es eso, hermano? Como lanzarse en contra de una espada, de una espuela. ¿Sabe usted las espuelas, hermano? Bueno, el caballo no se lanza contra la espuela. Es el jinete el que lo espolea, ¿verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está ciego ahora, está confundido. Más tarde le escribió, todo lo que era para mí ganancia lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Ese día se le acabó su mundo, se le cayó al piso, hermano. Todo su conocimiento, toda su educación, toda su trayectoria se vino abajo al suelo completamente. Y Dios le dijo, estás mal, me estás persiguiendo a mí. Crees que me sigues a mí, que me sirves a mí, pero estás peleando en contra mía. Se convierte Pablo, se queda ciego, no había comido, hermano. Viene un hermano, todo esto es del Espíritu Santo. Viene un hermano, le dice, hermano Pablo, el Señor que se te apareció por el camino me envió para que yo ore por ti y recibas la vista. Eso es un testimonio de poder de Dios, hermano. Pone sus manos, él no quiere ir.
Ananías no quiere ir a orar por Pablo porque ese Pablo tenía una reputación de ser violento, perseguir a la iglesia. Señor, le dice, ese hombre ha hecho mucho daño a tu iglesia. Ve, porque es un instrumento escogido. Y ora por él, e inmediatamente se puso a predicar al Cristo que perseguía. Y dice la palabra de Dios que los discípulos decían, ¿no es este el que asolaba la iglesia? Y ahora le oímos predicar a aquel que asolaba, el nombre de aquel que asolaba. Eso es el poder de Dios, hermano. Y él dice, hermano, que estuvo unos años y luego fue a ver a los discípulos, a los apóstoles a Jerusalén después de 14 años. Los fue a ver y dice que los citó aparte y le dijo, miren, este es el evangelio que el Señor Jesucristo me ha revelado. Estoy haciendo un resumen del capítulo 1 y 2 de Gálatas, hermano. Y dice, y los que tenían reputación de ser algo, nada nuevo me enseñaron. No está hablando Pablo con soberbia, está diciendo nada más. Lo que ellos me dijeron, yo ya lo sabía. Dios ya me lo había revelado. Pedro dijo, mira, el Señor nació de una virgen. Ajá, check. Mira, hay que arrepentirse, check. Hay que entrar en la vida eterna a través de Jesucristo, check. Solo es el camino, la verdad y la vida, check. Tenemos lo mismo, muchachos. Tenemos lo mismo, no hay nada aquí diferente. Nada nuevo me enseñaron, dice Pablo. Este es el único evangelio que existe. No hay otro evangelio. Entonces, hermano, nosotros miramos estas cosas que son sumamente importantes. Más, hermano, yo le digo una cosa. Dice la escritura, hermano, que Pablo andaba con Timoteo. Déjeme ver, hermano. Déjeme ver mis notas. No me acuerdo si era Tito o Timoteo. Tito. Andaba Tito. Entonces, dice, hermano, que él andaba entre los hermanos que no eran judíos. Entonces, dice, ni aun Tito que andaba conmigo fue obligado a circuncidarse. Esto dice a pesar de los falsos hermanos que se habían metido entre nosotros para espiar nuestra libertad. Pero nosotros ni por un momento accedimos a someternos a ellos. Para que la verdad del evangelio permanezca, que no es por las obras de la ley. Después, hermano, dice que están todos estos hermanos y llega Pedro a ver ahí qué está pasando y empieza a ver que realmente el Espíritu Santo se ha movido entre los hermanos, que hay salvación ahí entre los hermanos y come con ellos y come como ellos y todo eso, pero de pronto llegan unos de Jerusalén, otros judíos. Y dice que Pedro se apartó, ya no hablaba con los gentiles, ya no hablaba con los hermanos que no eran judíos. Y la palabra de Dios dice que Pablo lo reprende públicamente cara a cara. Le dice, Pedro, tú eres un hipócrita, le dice. Y al Papa, hermanos. Bueno, algunos dicen que es el primer Papa, ¿verdad? Al Papa, que es infalible. Eres un hipócrita, Pedro. Porque tú y yo sabemos perfectamente que la salvación no es por obras. Ni por las obras de la ley, ni por hacerse judío, sino por Cristo. Y dice, eso lo dice en público para que la verdad del evangelio se quede entre los hermanos y no se vayan tras otras cosas y no se les metan ideas en la cabeza. Esto es importante. Este evangelio, hermano, hay un movimiento que se llama el ecumenismo, que se está metiendo en la iglesia más y más y más. El ecumenismo, hermano, es la unión de las religiones. Entonces, muchos de ellos dicen, unámonos, porque Cristo dice para que todos sean uno. La Biblia dice así en el libro de Efesios, hermano. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Están citando la escritura? ¿La están citando correctamente? Hay una verdad a medias. El pueblo de Dios tiene que ser uno. El pueblo de Dios. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira, hermano, nosotros aquí decimos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda la salvación pertenece al Señor. Pero algunos de ellos dicen, no, el padre fulano o el pastor fulano, el siervo, el apóstol, este y lo otro.
y a ellos les dan la gloria y la alabanza, no podemos unirnos ahí. Algunos de ellos dicen, vamos a orar en nombre de Dios. Bueno, Dios no quiere decir lo mismo que usted cree que es. El Dios mío es otro. Pero vamos a decir Dios para que no entremos en conflictos. No, hermano, miren, nosotros, el Señor nos ha enseñado a orar en el nombre de Jesús. Y conforme a su voluntad. Nosotros no podemos orar en otro nombre. Como dice uno, hermano, que yo conocí, que andaba enfermo y andaba volando bajo, hermano. Por eso cuando andes enfermo, no te separes del Señor. Cuando tengas problemas, no te separes del Señor. Muchos que se empiezan a separar del Señor y dice, fíjese que yo acompañé a alguien a que se hiciera una limpia, dice. Y ese alguien me dice, ¿por qué no te hacemos una de una vez? No, es que, no sé, dice, se me hace como que no. Lo hace en el nombre de Jesús, le dice. Ah, entonces sí, dijo el otro. Y se fue a meter. Entonces dice que sí, empezó en el nombre de Jesús, después agarró las ramas de chilca y lo empezó a escupir con todas esas cochinadas que hacen ahí, hermano. Y en el nombre de la Santa Muerte, dice que se quedó. No, en eso no que. Cállese, hombre. Ya lo chilquearon todo ahí, hermano. Y fíjese que yo como que me siento mal. ¿Cómo no te vas a sentir mal? ¿Qué andas haciendo ahí? Es que me dijeron que en el nombre de Jesús. Es una bruja. Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Mira, hermano, el Salmo 133 dice, el Señor dice, miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Los que conocen a Cristo, que los hermanos habiten juntos y en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Fuera de la iglesia no envía el Señor salvación y vida eterna, hermano. No hay, hermano, no existe. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. El Señor dice que nosotros somos sal y somos luz. Por eso vamos a predicar su palabra, hermano. El que no tiene a Cristo, ¿qué va a predicar? No puede predicar, no puede hablar de un Dios cambia si no te ha cambiado a ti. ¿Qué testimonio tienes? Pues así dicen aquellos. Yo le digo porque una vez se fue con nosotros uno así, hermano. El grupo de jóvenes que teníamos nosotros en aquellos años, hermano, cuando yo era joven, ¿verdad? Sé que algunos van a bullar ahorita. Pero nosotros íbamos a predicar y uno se vino con nosotros una vez y dice, ¿y ahorita dónde vamos a ir a vacilar? Aquí no venimos a vacilar, nosotros venimos a predicar. A predicar. ¿Y yo qué voy a hacer? No sé, le digo. Aquí venimos a trabajar. Y entonces él miraba cómo predicaban y de pronto se puso a predicar él. Y le cayó la convicción del Espíritu Santo y dice, ¿saben qué? Yo no soy salvo. Yo no puedo hablar de un Dios que cambia porque yo no he cambiado. Yo soy el mismo. De manera que oyendo al otro hermano, le vino la convicción y él se entregó al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, hermano, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La luz de ustedes tiene que alumbrar a todos los hombres. Nosotros, hermanos, somos embajadores del Señor Jesucristo. Somos cartas leídas por todos, hermanos. Nuestro testimonio es muy importante, el testimonio cristiano, porque es el que da testimonio al que es inconverso, hermanos. Miren qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero que busque un pasaje, hermano. Está en Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. Entonces acuérdense que ellos dicen, bueno, mira, unamos todas las religiones. Pastores diciendo, unámonos al Santo Papa. Unámonos con todas las otras religiones. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Yo le tengo que decir esto. El verdadero evangelio no une, hermano.
No nos une con el inconverso, nos divide. A usted tal vez le suene chocante esta idea, pero a los que une son a los cristianos. Yo no sé cuántos tienen familia aquí que ya se ha ido quebrando la relación con alguna familia que no es creyente, que ya no quieren hablar con usted. O sea que es difícil mantener una conversación. Pero con el hermano aquí, que se supone somos extraños de otros países, no tenemos la misma sangre, pero tenemos el mismo Salvador y hablamos el mismo lenguaje. Bueno, al cristiano lo une, pero el cristiano con el inconverso lo separa. Mire lo que dice Mateo 10, del 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto lo dijo Jesús. No he venido para traer paz, sino, ¿qué? Espada, guerra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No sé cuántos se identifican con eso, hermano, pero eso es una realidad. El que ama padre a madre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es la realidad, hermano. Recuerdo un sacerdote, hermano, que él se convirtió al Señor. Se convirtió porque estaba leyendo el Nuevo Testamento. Se metieron unos hermanos a la iglesia donde él era el cura, hermanos. Eso fue, no me acuerdo si fue, en alguna parte de España fue. Hermano José Borrás. Y entonces se meten los hermanos adentro de la parroquia y están pasando tratados. Y están hablando de Cristo adentro de la parroquia. En unos años que era muy peligroso hacerlo, hermanos. Entonces una monja los mira y le dice: señor sacerdote, le dice, usted tiene que hacer algo. Porque hay unos protestantes que se han metido aquí, dice, hasta aquí se han venido a meter. Y usted tiene que hacer algo. Y le dijo, pues ¿sabes qué? Le dice, sí voy a hacer algo, tengo que hacer algo con esos protestantes, dice. Dice que un día se quedó viendo a un hermano que estaba repartiendo tratados y lo empezó a seguir. Y llegó hasta su casa. Y cuando llega a su casa, llega pues con su sotana y todo, y el hermano lo mira y se asusta. No te preocupes, le dice, no te voy a hacer daño. Quiero que me expliques lo que tú crees. Y el hermano le empezó a hablar del evangelio. La Biblia dice, y este sacerdote decía, yo nunca he leído eso. Nunca he leído la Biblia. Nunca había estudiado la Biblia. Y dice que le dijo el hermano, mire, yo no sé mucho, pero siquiera le digo a mi pastor que hable con usted. Y él dice que decía dentro de él, no sabe mucho, pues sabe mucho más que yo. Y entonces regresa y la monja le dice, ¿qué pasó, señor sacerdote? Voy a estudiar el Nuevo Testamento y va a ver usted que lo voy a refutar con todas sus mentiras. Y se puso a leer el Nuevo Testamento, hermano, y se dio cuenta que no eran mentiras, que eran verdades. Y un día él ya dice, tengo que rendirme a Cristo, no puedo permanecer aquí. Renunció al sacerdocio, se fue a su casa. Ellos, en la orden que él estaba, hacían votos de pobreza. Eso quiere decir que renuncian a todas sus propiedades, todo el dinero que tienen. Así es que lo único que tienen es la sotana que tienen encima, y es todo. Se fue a la casa de sus padres. Estaba su mamá y le dice, mamá, te traigo unas noticias extraordinarias, le dice. ¿Qué pasó? Me hice evangélico, le dice. Y la mamá le dice, ¿sabes? Le dice, hubiera preferido verte que te murieras de borracho en las calles, que te pasara un tren encima, que te hubiera pasado cualquier otra cosa, menos que te hagas protestante. Le dice, a partir de hoy, tú ya no eres mi hijo, ni eres bienvenido en esta casa. Entonces, toma tu decisión ahora mismo, dice. Todavía estás a tiempo. Y dice que él empezó a caminar, hermano, hacia la calle. Y le dice, momento, le dice, momento. Si pasas por esa puerta, ya no eres mi hijo.
y nunca más vas a regresar acá. Y él se acordó, hermano, de aquel versículo del Salmo 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y salió a la calle, hermanos. Y por muchos años no regresó. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Yo no vine a meter paz en la tierra, vine a meter espada. Porque vendrá un momento, vendrá un tiempo contra los de su propia casa, van a ser sus enemigos. El padre con el hijo con el padre, la nuera con la suegra, etcétera, etcétera. Todo esto por causa de ¿quién, hermano? Por causa de Cristo. No existe, hermano, un versículo que nos dice a nosotros: unámonos a los inconversos, porque el evangelio es uno. Y no podemos unirnos, hermanos. El pasaje que estábamos nosotros leyendo, hermano, y vamos a regresar a ese pasaje de Hebreos. En el pasaje de Hebreos nos habla, hermanos, primeramente de las comidas y de que no hay que dejarse llevar por doctrinas extrañas y todo esto, porque esto no aprovecha. Y luego empieza a hablar de algo, hermano. Dice el versículo 10: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Déjeme darle un poquito de contexto. Cuando usted tenga tiempo en su casa, léase Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 habla, hermanos, de la ofrenda de la expiación por el pecado. Este era, hermano, diferente que el holocausto, los sacrificios que traían voluntariamente todos los judíos. Pero esto era, hermano, un sacrificio que era nacional. Que se sacrificaban dos animales. Uno de ellos, hermano, se sacrificaba y dice que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal y empezaba a confesar la rebeldía y el pecado de todo el pueblo. Y a pedirle al Señor que fuera propicio, que fuera bueno para perdonar el pecado, y después sacrificaban al animal. Pero ese animal, después, hermano, su cuerpo tenía que ser sacado y quemado afuera del campamento, porque era una representación de la suciedad del pecado. Aquel animal moría en nombre de todo el pueblo por el pecado. Y otro de ellos era un animal que se le perdía en el desierto, hermano. Se confesaban los pecados y se perdía en el desierto, el chivo expiatorio que le llaman. Entonces aquí hace referencia a esto, hermano. Esta carne no podían comer los sacerdotes. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él padeció fuera de Jerusalén, hermano. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esto es evangelio, hermano. Esto es el evangelio. Déjenme decirle algo a todas las personas que están aquí, pero especialmente yo me quiero dirigir a usted, que habiendo escuchado el mensaje, nos ha entregado al Señor Jesucristo. Primero quiero decirle que usted ha tenido un privilegio muy grande. Segundo, le quiero decir que usted está en una posición muy peligrosa. Le voy a explicar por qué. Porque cuando se predica el evangelio, es algo que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Y es algo que viene de Dios para el hombre. Quiero recordarle que Dios no necesita al hombre. He oído muchos predicadores que le dicen a la gente: ven, Dios te necesita, Dios te anhela. No, ni te necesita ni nada. Él tiene quien le alabe y quien le adore. Antes que nosotros fuéramos, Él ya era. Y cuando dejemos de ser, Él va a seguir siendo. Así es que no te necesita. Quiere hacerte el bien. No te lo has ganado. Pero cuando uno oye y oye y oye y oye y oye y no se entrega al evangelio, estás rechazando la bondad de Dios. Aún si tú dices, como alguien me dijo en una ocasión: mire, me iba a entregar al Señor, pero por no darle gusto a usted no lo hice. Porque yo sentí una cosa que nunca había sentido, pero por no darle gusto a usted no me entregué.
estás mal, porque el pastor no hizo nada. Dios trae convicción a nuestro corazón cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Últimamente, el que rechaza la gracia del Señor se hace duro, hermano. Mire, hermano, hay pasajes en la Escritura. El Señor dice la parábola del sembrador que nosotros le hemos leído, hermano. Dice la parábola del sembrador, dice parte cayó junto al camino, vinieron los pájaros, se lo llevaron, parte cayó entre espinos y creció y la ahogaron, parte cayó entre las piedras y creció pero no tenía profundidad y se secó, y parte cayó en buena tierra. Y hasta ahí llegó el mensaje del Señor. Los discípulos le dicen: Señor, explícanos la parábola. ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? Dice, para que viendo no vean, y oyendo no oigan, y no se conviertan, y yo no los perdone. Y algunos predicadores han tratado de suavizar eso. Y no fue eso lo que quiso decir Jesús. Sí fue eso. ¿Sabes por qué? Porque vieron las señales, vieron los milagros, vieron la vida de Jesús y no se convertían. No se convertían. Nosotros no somos nadie para rechazar a Dios. Y Dios tiene un límite donde dice: hasta aquí llegaste. Y en Romanos 1 dice: como no quisieron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y los entregó a todos sus malos deseos y les dio oscuridad en su mente. ¿Tú sabes lo que eso significa? Yo no estoy predicando esto para meterte miedo, te estoy declarando la verdad de Dios. Y habían unos dentro de la iglesia de los hebreos que tenían una pata aquí y una aquí, que se hacían judíos cuando eran judíos, se hacían cristianos cuando eran cristianos, y dicen: no, salgamos pues con el Señor fuera del campamento y suframos el vituperio junto con Cristo. Porque no existen cristianos secretos. No existe aquello que tú digas: yo no voy a decir nada, pero voy a ser cristiano en mi corazón. ¿Ok, Señor? En mi corazón. No necesitan todos estos saber nada, ¿verdad? Tú y yo. Eso es mentira. Romanos 10, 8 y 9 dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para arrepentimiento, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay varias esposas. Yo estoy seguro que no les gustaría que su esposo se portara esposo solamente cuando está con ella. Pero en Facebook diga que es solterito y sin compromisos. ¿Le gustaría a ustedes, mujeres? Y cuando sale a la calle se quita la argolla de matrimonio y se le olvida, siempre se le olvida. ¿No le gustaría a usted? Con el Señor, hermano, o usted está con Él o está en contra de Él. Si el Señor te ha presentado el Evangelio, entonces responde al Evangelio. Porque yo te digo, en el amor de Cristo, pero estás en una situación muy arriesgada. No sé el día de mañana. Nosotros terminamos, hermano, con este pasaje que está, hermanos, en Lucas capítulo 9. Versículo 23 al versículo 26, y con esto ya voy terminando, hermanos. Lucas 9:23 decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo o perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el Padre y de los santos ángeles. ¿Te avergüenzas del Señor? Bueno, no eres digno de Él. No, Él no merece eso. Él murió públicamente por ti y por mí. Él no merece eso. Él merece que nosotros corramos hacia Él.
y abracemos su misericordia. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Él no merece eso, hermano. Ora al Señor, tú que ya conoces a Cristo, dale gracias al Señor. Dale gracias a Él por tu salvación, por lo que Él te ha dado. Dale gracias, hermano. Alábale a Él. Y tú que no le conoces, recibe su perdón. Recibe la salvación que Él te da. Amado Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos has congregado el día de hoy, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, que lo que he predicado es tu palabra, Señor. Tu palabra es limpia, Señor Padre. Es eficaz, es buena, Señor Padre. Y tú nos has declarado la verdad, Señor. El vaso no es nada, tú eres todo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo extiendo esta invitación, tú has ido delante de mí. Lo que pase, Señor, Padre Celestial, queda en tus manos, Señor. Si tú quieres entregarte a Cristo en este día, yo quisiera ver que tú levantes tus manos y tú digas, yo quiero la misericordia de Dios. ¿Quieres entregarte al Señor Jesucristo en este día? Levanta tu mano bien en alto para que yo te mire y dé gracias a Dios por ti. Si eso es el deseo verdadero, sincero de tu corazón. Señor no se impresiona con nada que tiene que ver con hipocresía. ¿Quieres entregarte al Señor el día de hoy? ¿Quieres darle tu corazón? Te ha declarado el Señor lo que es bueno. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Porque tal vez has estado lejos de Él. Y hoy es el día de reconciliarte con Dios. Has sido hipócrita. No has vivido como Dios te ha mandado. Entonces entrégate al Señor en este día. Vuelve a los caminos del Señor. Padre, gracias, Señor, te doy, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor amado. Tuya es la alabanza y la gloria, Señor Padre. Gracias por Jesús nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por habernos compartido el Evangelio, la salvación, Señor, las noticias preciosas que no conocíamos, que tú nos amas, Señor. Lo que nosotros, Señor, nos hizo incómodos respecto de nuestro pecado, Señor, nos inquietaste, nos incomodaste, Señor. Porque hubo un día que nos dimos cuenta que no estábamos bien, Señor. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia hiciste esto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, Padre, los que ya somos de ti, Señor, nos reconsagramos delante de tu presencia. Si ese es el anhelo de tu corazón, díselo al Señor. Quiero reconsagrarme delante de tu presencia. Y si quieres entregarte al Señor, díselo al Señor y hazlo público. Dile a algún hermano, a alguno de los líderes, o dímelo a mí. Así es que te damos gracias, Padre Celestial, por todo, Señor. Tuya es la gloria y la alabanza para siempre, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en el resto de este día, Padre. Antes de despedirnos, Señor, yo quiero orar por este anciano, Señor, que está cuidando Lisette también, Padre Celestial. Este anciano que está grave, Señor, de salud. Y hasta donde sabemos no te conoce todavía, Señor Padre. Oramos por él, Señor. Oramos que bendigas a Lisette, Señor, y le des sabiduría, le des fortaleza, Señor Padre Santo, para que a través de ella se haga la obra. Y si tú quieres escoger a otro, Señor, también. Con tal, Señor, de que aquel hombre, Señor, no se vaya a una eternidad sin ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bendito es el Señor para siempre.